Hola amigas y amigos del portal del Villegas. Ayer o anteayer en la noche, a la vuelta de haber quemado varias viviendas y otras cosas en la zona de Cañete, un grupo de criminales llamados por la izquierda combatientes asesinaron a un joven que estaba conversando con sus amigos, entiendo que al lado de un camión. Lo mataron, simplemente. Le dispararon. Otro crimen más. Y bueno, no podemos esperar mucho de esa gente. Están en eso. Tampoco podemos esperar mucho del gobierno a esta altura, pero la verdad es que en cada oportunidad en que ocurren hechos de estos, y cada vez son más serios, cada vez son más graves, y el gobierno vuelve a batir el récord, su propio récord de cobardía y obsecuencia. Piensen ustedes lo que dijo, voy a examinar un poquito más que lo que hago habitualmente, el ministro supuestamente duro, que la izquierda en su, no sé si sentido del humor o su delirio, consideró cuando lo nombraron ministro del Interior como un signo de que el gobierno se estaba poniendo duro, se estaba poniendo pinochetista. Bueno, veamos qué cosas dijo el ministro duro. Partamos con su primera expresión, que ya en sí misma muestra un grado de hipocresía y obsecuencia impresionante. Dijo: hay grupos que quieren instaurar una política de terror. Examinemos esta frase, por favor. ¿Cómo es eso de que hay grupos? Hay grupos, o sea, uno no sabe cuáles son, parece que hay grupos, tendrían que haber grupos. Sabe, señor Pérez, perfectamente que ese grupo se llama CAM. ¿Por qué no dice la CAM mandó a sus sicarios, a sus pistoleros, a quemar unas viviendas y a la pasadita a dispararle a alguien si se daba la ocasión? ¿Por qué no nombra a la CAM, que sabe perfectamente que es la autora, la verdadera ejecutora detrás de los malvados que apretaron el gatillo? Hay grupos. Y luego dice que quieren instaurar una política de terror, que quieren, o sea, todavía no la han instaurado, la quieren instaurar. Hace rato que la instauraron, una política, si no es de terror, eso ya depende de cómo califique usted el terrorismo, pero como mínimo es de violencia letal. Instauraron hace rato, instalaron en Chile, la CAM, una política, una política de violencia. La instauraron hace rato, como la instauraron en el resto del país, asesorando, porque asesoraron y dirigieron los grupos que salieron a quemar Chile en octubre. Entonces, ¿qué es eso de hay grupos? Como que parece que hay grupos, como que tal vez no sabíamos, pero parece que hay. ¿Qué es eso? ¿Por qué no menciona por su nombre a la CAM? ¿Por qué no dice la CAM es la autora en el fondo de estos crímenes y por supuesto vamos a perseguir a los hechores, pero vamos a ir por los cabecillas? No lo hacen, ni siquiera los mencionan. Hay grupos, fíjense ustedes. Después dijo otro hay que, en este caso es hay que visibilizar a las víctimas. O sea, es una manera de confesar que el gobierno, así como los medios de comunicación que están completamente vendidos a la insurgencia, por miedo de los dueños y por oportunismo y complicidad ideológica de gran parte de los que trabajan en ellos, efectivamente los han mantenido invisibles. Se habla muy poco de las víctimas. ¿Cuánto se ha hablado de doña Roxana Carrup, que está en una huelga de hambre? Y digo que es una víctima porque le quemaron su predio. Por eso que inició una huelga de hambre, a ver si pasaba algo. Y aquí insisto en lo que le dije ayer a esta señora, o a sus amigos o parientes que puedan ver este programa, que no siga con esto, porque si personajes muy dudosos como Celestino Córdoba se la sacan con visitas ministeriales y todo, y con sus plumas en la cabeza, y se las sacan como match, y van a tener, y interrumpen su huelga de hambre, y van a tener periodos para ir a ver a su gente, a sus reductos indígenas. ¿Por qué usted se va a dejar morir? Pero ha estado básicamente para los medios de comunicación,
que cuando ustedes los revisan van a darse cuenta que cuando llega a salir una noticia de esta, está muy al fondo, no es la primera. Doña Roxana ha estado invisible y han estado invisibles los dueños de las casas que quemaron en estos días. ¿Quién sabe usted los nombres? ¿Quiénes eran esas personas que perdieron sus casas? Y todos los que han perdido sus casas, ¿sabe los nombres de esta familia mapuche que le balearon a los chicos, a los jóvenes, a los hijos, porque no eran parte de la organización, porque eran traidores o algo por el estilo? Tan invisibles o casi invisibles. Entonces, no sé si que sin querer queriendo o queriendo sin querer, el señor ministro Duro lo reconoce diciendo hay que, después de años de esto, hay que visibilizar a las víctimas, o sea, darle un poquito de pelota, que existen las víctimas, que estos señores combatientes dejan una huella, una estela de víctimas, hay que visibilizar a las víctimas. Pero no le bastó con eso al señor ministro Duro, ¿no? No le bastó. Dijo además, víctima, se refiere al que murió, al joven que murió, una víctima cuya muerte, cuyo asesinato no tiene ninguna justificación que sepamos hasta este momento. Bueno, ¿cómo? Nos acababa de decir el propio señor que había aquí un grupo que intentaban instaurar una política de terror, pero un minuto más tarde dice que sepamos, o sea, no sabemos hasta este momento quiénes son los autores de esta muerte. O sea, no solamente aquí hay un lenguaje y una postura obsecuente, cobarde, realmente indescriptible, sino que además con contradicciones. Dice una cosa y después dice otra. Repito, víctimas sin ninguna justificación que sepamos hasta este momento. Claro que la sabe perfectamente cuál. Y los que matan, los que él mismo dice quieren instaurar una política de terror. La política de terror se basa, precisamente, señor Pérez, sea un poquito más lógico, en cometer violencias imprevistas, imprevisibles. Nadie sabe quién puede ser la próxima. En eso consiste el terror, que cualquiera puede ser víctima. Así que si usted dice que hay grupos, hay grupos, no la CAM, hay grupos que quieren instaurar una política de terror, entonces tiene bien clara la explicación de por qué mataron a este joven. En eso consisten las políticas de terror. Al que le toca, le toca. Luego continuó, porque no se cansó de decir, dijo, aquí hay grupos organizados, tenemos que darnos cuenta. O sea, tenemos que darnos cuenta, o sea, el gobierno no se había dado cuenta de que existían grupos organizados que se llama CAM. No son unos grupos así sin nombre, se llama CAM. Tampoco se había dado cuenta la medio de comunicación. No, por los medios de comunicación se compraron hace rato la teoría de las demandas sociales, la teoría de los combatientes. Para ellos no hay grupos organizados que estén produciendo actos que quieran instaurar una política de terrorismo, como dijo, y que ya la instauraron en realidad hace rato. No, aquí hay organizaciones combatientes por los derechos auténticos y originarios de los pueblos, todo eso. Hay que. Ustedes saben lo que significa hay que no se hace nada. Habría que, sería más exacto desde el punto de vista verbal decirlo en condicional, un poquitito más franco. Habría que, pero no lo vamos a hacer. Aquí dicen hay que viene significando lo mismo. Luego, porque no cesó, esto fue un completo catálogo de eufemismos. Dijo, nuestra tarea es aislar a esos grupos, aislarlos. Que no sigan, digamos, en contactos tan gratos, tan fraternos, tan calentitos con los medios de comunicación, con todo el mundo, como de hecho los tienen, especialmente con los medios de comunicación. Hay que aislar esos grupos, investigarlos. Hay que empezar a investigarlos porque como recién apareció la CAM, no sabemos nada, no sabemos cómo se llama, así que hay que investigarlos, detenerlos y llevarlos a los tribunales. Y puso de ejemplo un número de personas que han sido detenidas y que pasan por los tribunales y ya sabemos lo que pasa. Tenemos el ejemplo de don Celestino Córdoba.
Luego continuó con los hay que. Dijo, tenemos que aumentar los patrullajes. Y como sociedad tenemos que condenar la violencia. Primero, con patrullajes no se llega a ninguna parte. Que el patrullaje sea una vez al día o 2 veces al día no cambia nada. El punto central es ir a detenerlos, lo cual va a implicar necesariamente que se emplee fuerza letal. Digamos las cosas por su nombre, porque esas personas no se van a dejar detener. No se van a dejar detener en su domicilio y llevados, desposados en un coche policial a los tribunales. No, son militantes, son tipos que usan violencia. Esos tipos van a usar sus armas de fuego, van a tener que responderle. Salvo que los carabineros hayan llegado a tal punto ya de incompetencia o de impotencia, amarrados por el Estado, que al primer disparo salgan arrancando. No sería nada raro. No por culpa de los carabineros, sino que por culpa de sus oficiales. Y no es por culpa de los oficiales, sino por culpa del alto mando. Y el alto mando a su vez depende del gobierno. Una cadena de mando. Entonces, no los van a detener. Si quisieran detenerlos, los habrían detenido hace mucho tiempo, porque se sabe dónde están, dónde se mueven. No hay ningún misterio. No hay voluntad para hacer eso, salvo algún individuo aislado aquí o allá, al cual después le dan toda la facilidad de los tribunales, también muertos de susto, y luego si llega a haber una condena, ya sabemos lo que pasa. Pero ir a la cabeza que maneja este asunto, no se atreven. Entonces es una mentira, señor Pérez, decir que hay que detenerlo. O sea, significa lo mismo que habría que detenerlo. No se les va a detener. Y luego agregó, como sociedad tenemos que condenar la violencia. En Chile se lleva mucho tiempo, años, haciendo un uso abusivo, mentiroso, hipócrita del verbo condenar. ¿Qué significa eso? Que alguien diga, condenamos enérgicamente. A veces le ponen el adjetivo enérgicamente porque suene más potente. Condenamos enérgicamente. Pero en esto de la condena, en este acto verbal de decir condenamos, no hay ningún contenido. ¿En qué se diferencia la condena del señor Pérez, ministro del Interior, el ministro del Interior duro, de la condena de Jackson, cuando acorralado en un pasillo por un diputado de RN, me parece, o de la UDI, da lo mismo, finalmente le sacaron con tirabuzón? No, si yo condeno la violencia. Cualquier puede decir que condena la violencia. ¿Qué significa eso? ¿En qué se traduce condenar la violencia? O condenar enérgicamente la violencia. Basta eso y se acaba la CAM. Se acaban los disparos, se acaban los asesinatos, se acaban las quemas de camiones. Basta con decir condenar enérgicamente. Y que toda la sociedad condene enérgicamente. Ahora, si el señor Pérez estaba pensando cuando dijo toda la sociedad en que también la oposición condene, ni eso se atrevió. Así como no se atrevió a mencionar a la CAM, tampoco se atreve a mencionar a aquellos dentro del Congreso que no condenan jamás los actos de la CAM. Cuando más, como Jackson con tirabuzón, hace una condena general a la violencia, y otra frase que típica de estos personajes: venga de donde venga. Lo cual es una mentira. Depende de dónde viene, y ahí la condenan. Porque cuando hubo violencia, que terminó con la muerte de Catrillanca, acuérdense el escándalo que se formó. Acuérdense las romerías hacia la familia de Catrillanca, a besarle los pies al papá, todo lo que se dijo y todo lo que se hizo, las penas del infierno que pidieron en el Congreso contra los carabineros involucrados en eso. Ahí sí que la violencia se condena enérgicamente y se condena con acto, con hecho, con demanda, con proceso y todo lo demás. La otra violencia no se condena. La que tiene apellido CAM no se condena. Yo no sé qué más decir de lo que dijo Pérez. Cuando uno, a un personaje como Pérez, o a cualquiera que llegue al gobierno, cuando uno ve la rapidez con que se insertan en este lenguaje eufemístico y cobarde, acompañado de una conducta claudicante y cobarde también, realmente uno empieza a pensar que aquí hay algo que no conocemos, porque esto es como mucho. O sea, esto que les he dicho es como mucho. Hay algunos grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es el lenguaje para evitar. Aquí sí que cabe la expresión negacionismo. Es como para pensar que apenas llegan a la moneda los nuevos ministros del Interior, o quien sea que llegue a la moneda, el presidente de la República les informa
que van a tener que olvidarse de todos sus conceptos, todas sus agendas, de todo, van a tener que olvidarse de su propio sentido común, van a tener que olvidarse de sus propios sentimientos de honestidad y de decencia, porque resulta que el país está gobernado desde afuera por poderes incontrarrestables y hay que hacer esto, nos guste o no. Da esa sensación. Ahora, ¿quiénes son esos poderes incontrarrestables? Las Naciones Unidas, como creen algunos, todo el aparataje internacional, todos estos burócratas bolsudos que trabajan para las organizaciones internacionales y que tienen cada vez más fuerza, pero uno se pregunta, ok, pero ¿de dónde sacan esa fuerza estas organizaciones internacionales? ¿Qué está pasando y qué hay detrás de eso? Y yo me lo estoy empezando a preguntar en serio porque si no, no se entiende que un ministro del Interior, ante un asesinato como esto, de una organización que existe hace tiempo, cometiendo delitos, no delitos, actos de violencia que terminan en muerte, diga hay que, y repito la frase textual, hay grupos que quieren instaurar una política de terror. Yo diría, aquí hay cobardes que quieren adormecer al país y adormecerse a sí mismos, mientras van entregando el país semana a semana, día tras día, a estas fuerzas que desconocemos. Porque ni siquiera diría yo que son la CAM, los combatientes de la primera línea y todos estos personajes de segunda categoría, o del Congreso, menos todavía. Hay algo detrás que los alimenta, que los arma, que les da poder. Entonces, yo ya no lo puedo entender. O sea, tenemos un país en el cual un territorio completo está en manos de una organización paramilitar y el gobierno dice, hay unos grupos, parece que hay unos grupos por alguna parte que quieren instaurar una política de terror. Impresionante. Estoy realmente impresionado del grado a que se ha llegado de obsecuencia a quién. La pregunta ahora es ¿a quién? ¿Con quién se está haciendo obsecuente? Porque la oposición en sí misma, todo el poder que tienen en el Congreso, sus mayorías, la gente que tiene en los medios de comunicación, que están todos comprados, convencidos. Sí, ese es un poder bastante fuerte, pero tiene que haber algo mucho más grande que eso todavía. Si no, no se entiende. Realmente yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pero algún día lo vamos a saber, supongo. Mientras tanto, lo voy a hacer saber a ustedes una cosa que sí que está muy transparente y está a mis manos aquí, que es mi primer bloque. Les quiero recordar a las personas que tienen empresas, que están en lugares que podrían ser violados por delincuentes, qué sé yo, que se pongan en manos de B2B Tech, porque B2B Tech son expertos en soluciones de seguridad, diseñando e instalando cámaras de seguridad, las salas de monitoreo, los controles de acceso y todo lo que se necesita para que su empresa, que está a lo mejor en una casa o en un edificio también puede ser, cuente con su propia seguridad, porque ya parece que por la seguridad pública no se puede contar, porque es probable que si los roban a usted, alguien va a decir, parece que hay gente que quiere robar, van a decir. Eso es todo lo que van a hacer por ustedes. B2B Tech, estimados amigos, pónganse en manos de ellos, no lloren después sobre la leche derramada, asegúrense ya ven las cosas que pasan con los ataques o cibernéticos o de otro tipo, llegan en cualquier momento y dejan la crema. Que no le pase a usted, B2B Tech. Y que no le pase a usted que lo pilla un juicio laboral así, sin tener realmente especialistas a su lado. Porque incluso si usted es una empresa que tiene un departamento de abogados completo, no necesariamente son expertos en temas, en disputar en un tribunal, en alegar un caso laboral. GMS sí, es un bufete que se especializa en temas laborales. Lo conforman Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, y son tan buenos que tienen un reconocimiento, como ustedes pueden ver arriba a la derecha de sus pantallas, más bien dicho, arriba, sí, a la derecha del punto de vista suyo, su pantalla, señora, señor. Tienen un reconocimiento por su eficiencia. GMS, abogados especialistas en conflictos y temas laborales. No se ponga en manos de cualquier abogado que puede ser muy bueno para tramitar papeles en su empresa, pero cuando se trata de alegar se requiere otro temple, otra textura. GMS. Y KM Millas, amigos, KM Millas, kmmillas.cl. Tiene usted millaje acumulado del pasado, remoto, cuando se viajaba
y no haya que hacer con él, de repente va a perder su vigencia. Los kilómetros acumulados no duran de por vida, no son vitalicios, tienen una fecha de vencimiento. Así es que antes que eso suceda, entre a kmmillas.cl y conviertas en millas en dinero. Le van a comprar ese millaje. kmmillas.cl, convierta en dinero esas millas perdidas que usted no piensa usarlas, que sabe hasta cuánto. Y bueno, condenar. Nos pasamos la vida en Chile condenando esto enérgicamente, que es un sustituto de realmente hacer algo al respecto. Se dice que se condena. ¿Y qué? Es como esa gente que usted le dice algo y te dice no te voy a aceptar eso. ¿Y en qué se traduce si ya le dijo usted ya? ¿En qué se traduce el no te voy a aceptar? Bueno, los dirigentes de la UDI recibieron a Pablo Longueira, lo escucharon y después todos ellos, todos, se dedicaron a repletar un catálogo de blandenguerías y de absurdos que demuestran, con otro ejemplo, el grado de descomposición política y moral a que ha llegado la derecha en Chile. Que ha llegado incluso a aquel reducto político que era la UDI, que se suponía el más disciplinado, el más coherente, incluso el más pinochetista, el más reaccionario, todos esos epítetos negativos, pero que daban la sensación de que estábamos hablando de una entidad fuerte. Bien. Después de la exposición de Pablo Longueira vinieron los comentarios acerca de eso. ¿Qué dijo doña Jacqueline, o alguno de ellos, da lo mismo? Dijeron que la unidad no es uniformidad. Suena bien, suena hasta como inteligente, pero no lo es. La unidad no es lo mismo que la uniformidad, por ejemplo, en una familia. En una familia estamos todos unidos, estoy hablando de una familia normal. Estamos todos unidos, pero no somos iguales, tenemos distintos pensamientos. Ahí hay una diferencia. Porque la familia tiene una naturaleza, un origen, una vida que no pasa por los puntos de vista de sus miembros. Salvo en casos extremos en que efectivamente las familias se quiebran por razones políticas. Pero no hay equivalencia hasta cierto punto entre la unidad y la uniformidad. Pero sí en un partido político, pues señores, porque un partido político es un grupo de personas que se reúnen como grupo precisamente en la medida que comparten un determinado pensamiento. Esa es lo que los amalgama. Esa es el pegamento. Esa es la razón de ser de un partido político. Sí, usemos la palabra uniformidad de pensamiento, si no, no son un partido. Pero aquí quieren jugar, hacerse los astutines. Y entonces dicen que la unidad no es lo mismo que la uniformidad, porque quieren aprovechar el sentido peyorativo que suele tener la palabra uniformidad. Lo uniforme, o sea, lo igual, lo mediocre, son todos iguales, son como los milicos, todos cortados por la misma tijera. Uniformidad suena a una cosa chanta, a una cosa plana, a una cosa pedestre. Pero nada que ver. Uniformidad de pensamiento es lo que se espera de un partido político. Si usted no tiene uniformidad, si las personas que están en un partido político no tienen uniformidad, o sea, no piensan lo mismo sobre los temas, entonces, ¿qué están haciendo juntos, pues? ¿En qué consiste su unidad? ¿En que se juntan físicamente en la sede del partido? ¿En que se juntan en el mismo club social? Esa unidad no viene a cuento desde el punto de vista de la naturaleza ontológica, llamemos así, de un partido político. Por lo tanto, decir que la unidad no es lo mismo que la uniformidad es, en el contexto de una agrupación política, un acto retórico, vacío, totalmente vacío. Un intento, finalmente, de eludir la realidad. Usted es miembro de un partido en la misma medida que piensa uniformemente en lo principal. Y puede haber algo más principal e importante en este momento políticamente que el tema del plebiscito.
Porque ustedes podrán decirme, bueno, ya incluso en un partido pueden tener diferencias sobre distintas algunas cosas. Claro, puede ser. Pero aquello que define el partido son sus posturas respecto a los temas importantes, como mínimo eso. Entonces, en eso, respecto a los temas importantes, no puede haber una unidad, pero no con uniformidad. O sea, en el fondo, ninguna unidad y ni uniformidad. Luego otra frase al voleo de alguno de estos genios de la UDI. Creo que fue Jacqueline Rieselberger, Van Rieselberger, la líder del partido. Dijo, abro comillas, aquello que nos une es infinitamente más que lo que nos separa. Y luego se explicaron. Dijeron lo siguiente para que nosotros podamos entender esta frase grandiosa. Dijeron, nosotros estamos por el rechazo porque no queremos partir de cero con una nueva constitución. Y Pablo Longueira está por el apruebo porque no quiere partir de cero. Por lo tanto, aquello que los une infinitamente es un cero. ¿Qué les parece a ustedes? Es decir, en la matemática de la UDI, cero e infinito son lo mismo. Los une un vacío. Los une que ninguno quiere el cero. Y a partir de ahí se van a direcciones antagónicas. Entonces, ¿en qué sentido el cero, el que ninguno quiere partir de cero, o sea, ninguno quiere partir de nada no se llega a ninguna parte, la nada es la nada? ¿En qué sentido eso une infinitamente? ¿Qué es lo que los une más infinitamente que el cero? ¿O cómo es posible que el hecho de que todos no quieran el cero los une infinitamente? Véanle todas las variantes posibles de esta ecuación loca y ustedes van a llegar a la misma conclusión que llegué yo, que esto no es ni siquiera retórica, es una parodia de retórica. Luego otra frase, porque no se cabrearon de decir huevadas, perdónenme. Podemos tener diferencias en la forma, dijo otro, pero no en el fondo. O sea, para este caballero, para otro genio deslumbrante, lo del plebiscito es pura cuestión formal nomás. No es una cuestión de fondo. Porque las diferencias son de la forma. Pero como tienen diferencias en el plebiscito, se deriva de ello que hace equivaler la diferencia en el tema del plebiscito con diferencias de forma. ¿Cuál sea ese fondo que escapa, que está más allá o más acá o más profundamente, que ninguna otra cosa no lo explicaron? ¿Cuál es el fondo? Yo no sé qué fondo queda. Si cuando se tienen distintas posturas sobre una cuestión tan importante como el plebiscito, cuando se tienen distintas posturas, yo no veo en qué podrían entonces coincidir, cuál sería ese fondo que comparten. Si no comparten lo más importante en este momento político. Esto es un cantinfleo de la grandísima puta, se los digo así. Nunca en mi vida había oído, leído, me habían contado, había sospechado tanto cantinfleo. Ay, pues tenemos diferencia en la forma, pero no en el fondo, no, señor, porque usted viene, no, pues no. Eso es grotesco. ¿Y por qué? Bueno, esto no es la primera oportunidad en que la UDI demuestra que ya perdió todo sentido de unidad, uniformidad como corresponde a un partido político en las cosas esenciales, especialmente como la que se están jugando ahora. Lo demostraron con el tema de toda esa hilera de congresales, de personalidades de la UDI que fueron a firmar, que fueron a comprar su póliza de seguro política, aprobando el 10%, pero eso no es suficiente. Ahora, para reiterar de que son buenitos, que ellos no se van a oponer a la gran revolución que se lleva a cabo en Chile, le avisan a todo el mundo, porque esto se convierte en un tema público, que van a votar por el apruebo. Lo mínimo que uno podría esperar de alguien que pertenece a partidos de ese sector es que se quedaran callados con su apruebo. Pero no sirve de nada votar a apruebo si no se sabe, para que quede claro que nosotros somos inocentes. Nosotros no estamos compañeros contra su revolución. Nosotros vimos la luz. Nosotros somos cristianos, como dijo Moreira. Nuestros sentimientos cristianos, o queremos achicar el rechazo, o queremos no partir de cero, igual que los otros que tampoco quieren partir de cero, pero pensamos... Bueno, es un cantinfleo. Esto del... nosotros estamos por el rechazo porque el partido no queremos de cero, Longueira está en el apruebo porque no queremos partir de cero, por lo tanto estamos todos infinitamente unidos en el cero. Aquí el único cero parece que está dentro de las cabezas de toda esta gente, porque decir todo esto
decir todo esto con seriedad, porque Cantinflas uno sabía que era un humorista. Bueno, en fin. Permítanme pasar a otro bloque comercial y luego sigo con el personaje que ha emergido esta semana desde las profundidades del silencio y de la cautela, que se lo ha caracterizado siempre. Es un hombre que tiene un gran sentido de la oportunidad, don José Miguel Insulza. Ya vamos a ir a él, pero antes les quiero recordar, invierta en USA.cl, que ya se vendió todos esos terrenos en Florida, olvídese de eso, pero tiene muchos otros más. Tiene innumerables, no voy a decir infinitamente, esa palabra se la dejo a Jacqueline van Rieselberger, que equivale a infinito con cero. A lo mejor es una tremenda matemática, yo no tenía idea. Bien, tiene muchísimas propiedades inmobiliarias en USA que maneja, invierte en USA y que está a su disposición. Me refiero a terrenos en distintas partes de Estados Unidos, casas, departamentos, you name it, montones de propiedades inmobiliarias, cuestión que usted elige, para eso no tiene necesidad de ir a Estados Unidos. Hacer eso lo puede hacer con inviertanusa.cl. Fuera de eso tiene 3.500 franquicias, para que usted vea cómo invertir en distintas clases de empresas. Imagínense la cantidad, aquí sí que hay diferencias enormes, no hay ninguna uniformidad en todas estas franquicias. Son de las más diversas cosas, busque usted la que le interesa, la que le gusta más, donde le gustaría invertir, y ya. Fuera de eso, invierta en USA.cl, le puede sacar una cuenta corriente en un banco norteamericano y tramitarle una visa de residencia como inversionista en Estados Unidos. Y si usted, a propósito de inversiones, de empresas, tiene una empresa o maneja una empresa en Chile, le recuerdo que Controller es una empresa que nació para ayudarlo a usted a optimizar la gestión de los departamentos de su empresa que gestionan salarios, cotizaciones, los impuestos, los temas de auditoría, todas esas cosas que son complicadas y donde siempre suele haber problemas. Los autores, los creadores de Controller estuvieron 20 años trabajando en empresas internacionales, tienen el mejor software del mundo y tienen planes para toda clase de empresas, pequeñas, medianas o grandes. Ahí están los datos, comuníquese con ellos ahora mismo, no le va a costar nada. Y tampoco le va a costar nada, si quiere vender rápido su propiedad, ponerse en contacto con Hey. Hey es el corredor más rápido de Chile, corredor inmobiliario. Trabaja toda la semana, todo el día. Tiene métodos innovadores, por lo tanto vende muy, pero muy rápido. También sabe encontrar arrendatarios. No es fácil encontrar un buen arrendatario. Usted sabe, a todos nos puede haber pasado alguna vez, de una persona sonriente que llegó con corbatita, pero que después resulta ser un sinvergüenza, que no le paga, que le rompe todo. Hey sabe cómo detectar, cómo ubicar a las personas que sí vale la pena arrendarle. También puede administrar sus arriendos, si usted es rentista, o tasar su propiedad. Todas esas cosas las hace perfectamente bien. Y para los que quieren aprovechar bien su tiempo en casa, aprendiendo algo en vez de perder el tiempo, no sé, viendo tele, yo le recomiendo que entre a entrenainglés.cl y contrate un curso online de inglés para que de una vez por todas aprenda este idioma, que abre todas las puertas de la cultura, de los negocios, de todo. Entrenainglés.cl online. Son profesores que saben hacer clases, son profesores de verdad y son profesores de inglés además. Y online significa una cosa muy directa, muy fuerte. Usted va a aprender inglés definitivamente. Ya sabe, cualquier consulta, como le está apareciendo aquí, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Don José Miguel Insulza mandó una carta al señor Elizalde renunciando a la vicepresidencia del Partido Socialista, no hacía otra, no a su militancia, no a su puesto en la bancada, seguro que porque dice, lo han excluido de la toma de decisiones, ya no le han dado bola. Bueno, eso es lo que pasa, José Miguel. Perdona que lo tutee, ¿no? Pero usted y yo nos conocemos. Cuando uno está en una agrupación política que ha pasado a la fase del delirio, a la fase del talibanismo, ya sea un talibanismo auténtico o un talibanismo fingido por miedo a los talibanes auténticos, y por lo tanto personas como usted, más dadas a la transaca, lo cual me parece muy bien, porque la política consiste en el arte de transar, dados a la transaca, enemigos de los extremos, amigos del sentido común.
Bueno, usted no tiene lugar en un partido que ya entró en el área del talibanismo. Sospechan de usted. No tienen confianza en usted. Lo usaron cuando fue necesario. En algunas votaciones, en algunas declaraciones, que yo creo que comenté el año pasado y que me produjeron realmente sorpresa viniendo de usted. Pero finalmente, personas así como usted las usan, pero luego las desusan. No lo expulsaron del partido, no tenían para qué, siempre pueden mañana necesitar su voto, pero lo excluyeron de las decisiones porque saben que usted no está en esa parada, en esa sintonía. Y de las gracias que estamos en Chile año 2020 y no estamos en la Unión Soviética año 1935, porque en esa fecha no solamente usted no habría renunciado, sino que lo habrían renunciado de un tiro en la nuca, en algún proceso en Moscú o algo por el estilo. Usted está sufriendo la suerte de los tibios, como llaman los supercalientes, a las personas razonables. Las personas, los termocéfalos en política, que es una categoría, una subespecie humana, una subespecie animal, un androide, que emerge en ciertos tiempos políticos en todas las naciones y en todos los tiempos, y que por un momento tienen el protagonismo, y que esparcen a su alrededor el mal, de todas las maneras posibles. La ruina, los crímenes, la violencia, todo. Bueno, en tiempos así, personajes como usted son vistos como tibios y por lo tanto personajes sospechosos a los cuales hay que dejar fuera como mínimo de las decisiones. Así es que usted está recibiendo lo que correspondía que recibiera, dada su postura. Usted no supo imitar suficientemente bien a los jóvenes revolucionarios que ponen la pauta emocional del asunto. Usted quizás incluso, porque es una persona en el fondo decente, sintió mucha resistencia a hacer las cosas y a hacer las declaraciones y celebrar las votaciones que hizo en su momento por la presión de los que lo rodean. Bueno, fuera de eso, en el Partido Socialista están acostumbrados a dar cuchillas por la espalda. Acordémonos de Ricardo Lagos. Así que usted ha hecho bien, porque esta persona inteligente no será antes que lo acuchillaran. Es más sano, un poquito, es más salutífero. Ahora, como usted es una persona muy cautelosa, como usted es una persona que tiene un gran sentido de la oportunidad y no quiere comprarse problemas futuros, usted se va diciendo en el final de su carta, renuncia: jamás diré nada que pueda dañar al partido. No sé por qué me recordé esas películas de Gánster, cuando uno de los tipos se quiere retirar, pues se cabrió a matar gente, o ya tiene suficiente dinero, o ve que la cosa se está poniendo peligrosa, que se viene una guerra entre mafias, entonces dice: me quiero ir. Pero todos lo miran con sospecha porque tiene información, entonces siempre dicen: no voy a decir nunca nada, si yo no voy a ir. Claro, ya sabemos cómo termina todo esto, igual lo invitan a un paseo. A usted no sé si le van a invitar a un paseo, espero que no, pero esto que dice al final: no diré nada que pueda dañar al partido. Aparte que uno piensa entonces que hay cosas que pueden dañar al partido, desde luego hay un montón. Ahí está don José Miguel Insulza de Cuerpo Entero. Por si acaso, en su acta de rendición o de renuncia, agradece poco menos de que por favor no le vayan a hacer algo más, porque no voy a decir nada, así que quédense tranquilos ustedes con su partido. Ahora, yendo al plano internacional, la acción está concentrada en la gran disputa, en la gran guerra fría que ya se inició entre Estados Unidos y China, y que aparte de los eventos que ocurren y que siguen ocurriendo con cada vez más intensidad en el mar de la China y que ya les he contado, quiero decirles que en el curso de meses solamente, yo diría del momento que partió esto de la pandemia, las relaciones internacionales, las relaciones entre China y Estados Unidos, entre Europa y China, entre India y China, entre países de Asia y China, entre muchos países del mundo y China, ha cambiado radicalmente, como que de pronto todo el mundo se dio cuenta que aquí tenemos un país que no tiene simplemente diferencias comerciales con Estados Unidos, con quien sea, sino que es una nación que se siente poderosa y que quiere imponer su orden mundial basado en el comunismo, porque eso no lo han olvidado ni por un segundo. Y es cuestión de leer los documentos del Partido Comunista Chino, si esto no se necesita inventar o suponer absolutamente nada.
Y esta Guerra Fría se ha desatado a un nivel impresionante. De las muchas cosas que han ocurrido en estas semanas y meses, yo les voy a mencionar solo unas pocas. Cosas como esta. Estados Unidos le puso restricción al movimiento de los diplomáticos chinos. No pueden ir a cualquier parte como se les dé la gana. Estados Unidos está llevando a cabo investigación en todos los campos universitarios de Estados Unidos para ver a investigadores o alumnos, estudiantes que puedan estar cometiendo o puedan cometer espionaje de alguna clase. Está poniendo trabas al ingreso de estudiantes chinos que llegaban todos los años por docenas de miles. Está poniendo restricciones o prohibiendo que negocien con Estados Unidos, y eso en cierta forma implica con otros países de Occidente, a empresas chinas que han participado en la construcción de estas islas artificiales en el mar de la China, o que han participado en la construcción de estos campos de concentración que tiene China en el norte ya en la zona por ahí de Mongolia, donde tienen detenidos a cientos de miles de musulmanes, y ahora están empezando a meter a mongoles, a los cuales quisieron imponerle una región del norte de China con su propia cultura, su propio lenguaje. Les quieren imponer a la fuerza el lenguaje chino en los colegios. Los mongoles se están resistiendo y ya se están tomando acciones policiales brutales en Mongolia. Está formándose una coalición, o sea, ya se formó una coalición político-militar que solo falta que firmen estos antenotarios, por así se llama Quad. Está formada por Estados Unidos, Australia, la India y Japón. Y probablemente van a haber otros países que se van a integrar, y se quiere hacer de esto algo más que una coalición del momento. Se quiere convertir en una especie de OTAN del mar del Indo-Pacífico, el supuesto mar de la China. ¿Qué más? Empresas chinas y millonarios chinos, dueños de esas empresas, se están yendo de China. Algo se huelen mal. Porque a su vez el Partido Comunista Chino, o sea, el emperador Xi Jinping, que tiene muchos opositores adentro a su política de lo que llamó él the Wolf Warrior, el lobo guerrero, que le ha creado enemigos, que despertó esta sospecha, que generó este grupo llamado Quad, que le ha creado hostilidades por todos lados, que empresas suyas ya no pueden funcionar. Otra cosa que se me estaba yendo: Estados Unidos prohibió la exportación, la venta a empresas chinas cibernéticas de los componentes de última generación que los chinos no han desarrollado. Lo que los chinos desarrollan es lo que roban en Estados Unidos. Están atrasados un par de generaciones en la fabricación de microchips. Y con esto, empresas completas, grandes empresas chinas, por ejemplo las que fabrican estos Huawei, estos celulares, estas cosas que a lo mejor usted tiene uno de ellos, están al borde de irse por el despeñadero, porque van a quedar con tecnologías anticuadas. Nadie va a querer comprar artefactos con microprocesadores que están una o dos generaciones atrás. Toda la economía china está empezando a sufrir un fuerte remesón, a lo cual se suman las catástrofes naturales que les han llovido literalmente una tras otra. Ya llevan como 2 meses con unas inundaciones que como ustedes no las van a ver en la televisión chilena, búsquenlas en YouTube. Los catástrofes naturales en China. Inundaciones, terremotos, una plaga de langostas, luego una plaga de otro bicho que les está comiendo los maizales. Están realmente como las 7 plagas de Egipto. Entonces, Xi Jinping se defiende dentro del Partido Comunista con purgas, bajo el eslogan de luchar contra la corrupción. Pero todos los corruptos parece que eran solamente sus enemigos políticos. Pero cuando se empieza ya a luchar contra enemigos políticos, se empieza a luchar al punto que hay que expulsarlo, hay que sacarlo, es porque la hostilidad y la resistencia es grande. A mí no me extrañaría, lo dije hace muchos programas atrás, que de pronto a Xi Jinping lo van a sacar a patadas. Porque su política fue contraproducente, le produjo enemigos. El mundo despertó ante las ambiciones imperiales de China, que quiere imponerle al mundo su idioma, sus costumbres, su modo de ser, su modo automatizado de ser. Los chinos son como robots, vigilados por todos lados. Eso es lo que quieren imponerle al mundo. Por supuesto, le están haciendo una tapa por todos lados. Y esto podría producir lo que a veces produce, ¿no? Cuando un país se encuentra aislado y con problemas por todos lados, a veces tratan de escapar
por medio de un conflicto bélico. Y ahí se acaba la historia para China. Ahí China desaparece de los libros de historia, literalmente, porque no pretenderán competir con Estados Unidos, que es 20 veces más poderoso en todo orden de cosas. No el número de tropas, pero el número de tropas no tiene ninguna importancia. Las tropas se dan vuelta dentro de China. Las tropas son importantes si los chinos quisieran invadir Rusia, con el cual tienen una enorme frontera, o invadir la India, con el cual tienen una enorme frontera. Pero no pueden invadir Estados Unidos por el mar con su 1.000.000 de soldados. Sería un conflicto aeronaval. Y ahí los chinos, en una hora, según algunos analistas rusos, en una hora se quedan sin sus portaaviones y en un día se quedan sin sus fuerzas de aire y mar. Sería el desastre. Y ahí China vuelve 100 años para atrás en la historia. Pero antes que eso pase, como muchos comunistas prefieren la teoría de Deng Xiaoping, que en los años 80, si no me equivoco, 70-80, compartiendo los mismos objetivos de Xi Jinping de imponer a China como el nuevo hegemón, aunque comparten los mismos principios, aunque creen en el comunismo. Vean ustedes los documentos en que se dice de frente lo siguiente: que no crea nadie, que nosotros estamos yendo al capitalismo, algo así, etcétera, etcétera, etcétera. El capitalismo no es algo a lo cual se hayan convertido los chinos, lo están usando como un instrumento, como se usó en Rusia en la época del NEP, la nueva política económica. Por un tiempo se les necesitó para salir del desastre, la crisis, pero eso no significa que Lenin se había convertido al capitalismo. Pero Deng Xiaoping tenía un sistema, tenía una estrategia mucho más inteligente. Ir creciendo de a poco. Está escrito en los 4 principios de Deng Xiaoping. Y uno de ellos era hacer las cosas a escondidas, sigilosamente, ir creciendo de a poco, no provocar, no ponerse matón. Y eso es exactamente lo que está haciendo Xi Jinping. Grave error, yo creo que le va a costar el cargo, no sé en qué momento lo van a sacar y cómo lo van a sacar, pero estoy casi seguro que así va a ser. A pesar de sus purgas, lo van a sacar, porque China está enfrentando, y todos los intereses creados que se han formado en China, todos los millonarios, todos los dueños de empresas, por muy controlados que estén por el Partido Comunista, pero que se han enriquecido, todos los sectores de la población china, que no son muchos, pero son 400 millones de chinos que más o menos están integrados a la economía. Los otros, por supuesto, ganan $1 al día, pero estos 400 millones que están en el aparato productivo, que son los altos ejecutivos, que son los ingenieros, los profesionales, esos tienen un interés creado en no entrar en guerra con el mundo, con Estados Unidos. Entonces eso está generando presiones, y yo creo que va a saltar el tapón, y ese tapón se llama Xi Jinping. Y antes de entrar, estimados amigos, al libro que les tengo hoy día, les recuerdo Lavoclub, el mejor detergente que usted pueda usar ahora, porque es biodegradable, hipoalergénico, porque se lo traen a la casa, no solo el primer paquete, el primer producto, sino que todas las veces para adelante, y viene en un tanque de 10 litros que le dura mucho tiempo. Además, ahora Lavoclub está ofreciendo un aromatizante y suavizante para que tenga el kit de lavado completo. Notario Express. ¿Quiere usted sacar rápido el papel sin estar horas esperando sentado al lado quizás cuánta gente en una notaría? Entre a notarioexpress.cl. Anota ahí el papel que quiere, anota los datos que le piden, paga ahí mismo y está todo listo. Todo lo que tiene que hacer es ir un par de minutos a la notaría, porque tiene que ir, eso es una exigencia legal, a firmar. Ya firmó el notario, ya pagó usted en la... No tiene que hacer cola ni siquiera en la caja de la notaría. ¿Dónde está mi papel? Aquí, ya, lo firmo, sí, ya, y se va. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. En vez de horas. Fuera de eso, le pueden transferir, si está en una compraventa de vehículos, sin que usted pase por registro civil. Tienen una manera de hacerlo, hay un protocolo, un procedimiento, véanlo en notarioexpress.cl. Y finalmente, amigos, miclimo.com. ¿Quiere usted en el sur sumarse a la campaña Súmate a la descontaminación? Hágalo entonces, pues llame a miclimo.com. No olvide una cuestión esencial. Primero, las chimeneas botan el 90% del calor por la chimenea y contaminan el aire de su ciudad y contaminan su casa y son peligrosas. Toda combustión es peligrosa. No es que se le vaya a incendiar la casa, se puede caer un niño. Se han quemado muchos niños con las estufas a parafina o con las estufas de leña o con la chimenea. Es caro, es contaminante y no le sirve para el verano. Así que póngase en manos de
miclimo.com le van a poner unos dispositivos silenciosos, limpios, sin combustión, funcionan con poca electricidad, los opera a control remoto incluso fuera de su casa, incluso fuera del país, y le funcionan en verano. Trate usted de refrescarse prendiendo la chimenea en verano, no creo que resulte. Con estos aparatos tiene usted filtro de aire, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, lo tiene todo. Está conectado a internet el aparato. No, sí, lo tiene todo. miclimo.com. De Osorno a Puerto Montt está funcionando este programa. Súmate a descontaminar y por supuesto esto también es válido para Santiago y sus alrededores. Aquí también hay gente por fe que sigue prendiendo chimenea. Y el ajedrez, amigos, hoy día perdí con ese programa que ayer le gané. Sí, no estaba tan concentrado y un segundo de desconcentración con estas máquinas terribles y estamos locos. Contra una persona uno puede esperar que se empate mi desconcentración con su desconcentración, mi error con su error. Con los programas de ajedrez no perdonan. Bueno, pero lo importante aquí es lo siguiente, es jugar. Y para que sus niños jueguen y desarrollen la concentración, el juicio, el análisis, la memoria y todas esas cosas que son tan importantes para toda la vida, entre a espacioajedrez.com y compre la caja que ustedes están viendo arriba, que le trae el manual para los niños, para que aprendan, si no saben nada, a mover las piezas, cómo se mueven, todos los detalles, digamos, reglamentarios que son muy simples por lo demás. Las piezas están muy bien hechas, son muy cómodas, el tablero es plegable, súper entretenido, bonito el tablero. Y viene con 3 licencias para que entre a espacioajedrez.com. Lo mismo con el reloj digital que sirve para darle tiempo a las partidas. Como tiene que ser todo juego, es dentro de un plazo de tiempo, por supuesto, si no se puede durar eternamente. El reloj de ajedrez también le trae 3 licencias y otra cosa, usted no está obligado a comprar los 2 productos. Puede comprar cualquiera de los 2 o los 2 juntos, por supuesto, y la distribución es muy rápida. Y el libro que les quiero, puede ser esta edición o cualquier otra, saqué una de las varias que tengo, es El Buscón de mi antepasado, don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. Sí, pues, de ahí vengo. No, ojalá. Un gran escritor del siglo XVII, nació en 1580, pero estuvo especialmente activo en el siglo XVII, el llamado siglo de oro español. Este hombre escribió absolutamente de todo. Cosas muy chascarrientas. Escribió un tratado sobre los peos, por ejemplo. Créanmelo, sí, clasificándolo. Escribió poesía. Escribió una especie de recetario para los gobernantes. Escribió de todo, era un polímata, podríamos decir. Y escribió este librito, que es uno de los iniciadores de la picaresca española, donde se pinta el ir y venir de un pícaro, de un chiquillo que se mueve en el ambiente común y corriente de la calle de la España del siglo XVII. Y ¿cómo empieza? Voy a saltarme los prólogos de estos académicos lateros que quieren decirnos cómo leer el libro incluso. Empieza así. Capítulo 1, en que cuenta quién es y de dónde. Yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo. Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que no le gustaba que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa, y según él bebía, es cosa para creer. Y así, sucesivamente, este personaje pasa por toda clase de este joven, por toda clase de peripecias, donde uno va viendo el mundo urbano y rural, especialmente urbano de esta España del siglo XVII, que ya estaba en plena decadencia, un mundo urbano repleto de ociosos, de espadachines, de timadores, de ladrones, de gente sin trabajo, de parásitos, de curas, de monjas, de soldados. Un mundo muy colorido, muy decadente ya, y en ese mundo se mueve este pícaro y vamos viendo ese mundo de forma muy vívida, muy colorida. El estilo, bueno, a mí particularmente me gusta mucho el estilo de Quevedo y Villegas. Y a ustedes les va a gustar también. Esta edición es de clásicos españoles, pero cualquier edición aquí ustedes pueden ir tranquilos porque como
el autor escribió en español, no hay ningún problema con las traducciones. Así que todas son igualmente buenas. Es cuestión que usted busque la edición que más le gusta. Les podría haber mostrado unas horas completas de Quevedo, pero da lo mismo porque quería llegar al buscón. Así es que léanlo. Yo sé que la mayoría de ustedes no lo han leído. Me atrevo a pensar que el 99% de ustedes no han leído a don Francisco de Quevedo, porque si saben que es del siglo XVII, imaginarán que es un coño latero, aburrido, o sea, a lo mejor se acuerdan de López de Vega, que estoy con ustedes, que es lo más aburrido que hay, pisa la tierra. Pero esto es muy divertido, muy entretenido. Las descripciones que hace de este tipo, de mi antepasado, de toda clase de personajes que van desfilando por el libro, son impresionantes. La precisión y el humor, los chascarros, todo. Así, da gusto leerlo. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que les haya gustado el programa. Y estamos trabajando en lo de mi libro para que salga lo antes posible. Vamos en algún momento a iniciar una preventa. Nosotros no somos una empresa que pueda, así como así, invertir grandes capitales para imprimir. Tenemos que hacer una preventa, pero las personas que nos hicieron el servicio, tuvieron la confianza en nosotros de entrar en el proceso de preventa para grandes invitados, todos recibieron sus libros en el momento adecuado, y los que tuvieron problemas y se comunicaron nosotros personalmente. Algunas de las personas de mi pequeña empresa les llevó en un auto a su casa el libro. O sea que la cosa funciona y va a funcionar siempre. Probablemente vamos a sacar 3 libros al mismo tiempo. Uno que no es mío, un libro muy interesante sobre la felicidad, y 2 míos. La insurrección y probablemente el libro sobre Valparaíso, que lo tengo prácticamente listo y que me quedó picho caluga, creo yo. Tengo derecho a creer que el libro es bueno. Ustedes son los que tienen la última palabra en todo caso. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana jueves. Mañana es jueves, ¿no? Con Nicole Rodríguez.